quedan muy bienvenidos a una nueva edición de Desde el Sótano de la Historia. El día de hoy hablaremos sobre la historia del rock boliviano de la década del 60, del cómo el rock boliviano va a llegar al país, cuál va a ser su impacto, su influencia en el impacto cultural y social que va a tener el rock boliviano. Y bueno, pues tenemos dos invitados especiales el día de hoy para precisamente pasar a las preguntas. Vamos a ir viendo primero lo que son los orígenes, ¿no? del rock. En general, el rock es un género, un movimiento cultural y musical en realidad, que surge en los Estados Unidos en la época de la posguerra, en la década de 1950. Está inspirado en otros géneros musicales, afroamericanos principalmente, aunque también tiene otro tipo de influencias. Por ejemplo, el blues, el rhythm and blues, el jazz, entre muchos otros géneros, el gospel también. Y bueno, pues sobre la base de este tipo de géneros musicales previos van a ser el rock and roll en la década del 50, ¿no? Van a empezar a surgir los primeros grandes exponentes, gente como Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, el mismo Elvis Presley, que van a llevar a la primera línea, estos primeros presentadores, estos primeros exponentes de la música, que luego van a empezar a llegar a públicos masivos, no solamente de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Ya durante la década del 60 se va a dar una expansión muy fuerte, muy importante de la música rock and roll a lo largo de todo el mundo, principalmente zonas europeas. Vamos a tener ahí una importante aparición de bandas inglesas, por ejemplo, británicas, como también en otros lugares de Europa y especialmente también en América Latina. En América Latina vamos a tener, bueno, un importante movimiento que se va a surgir en la década del 60 desde grupos inicialmente mexicanos, también argentinos, que van a ser los pioneros en el género, hablando de rock en español, y que algo que después va a influir también en todo el resto de los países de América Latina. Obviamente esto es una época, es un género que va a empezar a transgredir, es un género que se enfoca principalmente en la rebelión y está enfocado en los jóvenes principalmente, que es como una ruptura generacional con relación a los mayores, si se quiere decir, si se puede decir, ¿no? Así que ellos son los que abrazan el rock and roll como su nueva identidad. Contextualizando un poco el caso boliviano, y hablando ya desde las décadas de los 60, la década de los 60 es una época de mucho cambio. A nivel mundial principalmente es una época donde los movimientos contestatarios son principalmente movimientos juveniles, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver que el rock también forma parte de todo este tipo de movimientos, que sean los movimientos universitarios de mediados de la década del 60, el movimiento hippie, las últimas consecuencias de lo que es la llegada del Festival de Woodstock o festivales similares, elementos políticos que también marcan una fuerte influencia en esa época, como la demanda en contra de la guerra de Vietnam, la libertad en países como Argelia, la descolonización en toda África y Asia, la muerte de Che Guevara, la primavera de Praga. Todas esas cosas influyen en toda esa generación de jóvenes que van a buscar un sentido de cambio, ¿no? Algo que se va a reflejar en todo el mundo y que también vamos a verlo en la Bolivia de la década del 60. La década del 60 nosotros vemos que está fuertemente influida por la revolución del 52 y los cambios propuestos por esta, ¿no? Pero a los cuales la juventud va a empezar a radicalizar y a incluir una serie de nuevos cambios, nuevas tendencias, y también van a estar muy fuertemente influidos por este tipo de movimientos que se van a producir a nivel mundial, entre los cuales va a estar también la llegada del rock. Lo que vamos a ver ahora entonces es preguntarles aquí a los invitados cómo hemos iniciado este proceso de la llegada del rock a Bolivia, y que bueno, esa sería tal vez la primera pregunta que podemos iniciar con Marvin. Marvin, en general para ti, ¿qué se consideraba rock boliviano en la década del 60? Hola a todos, gracias por la invitación. Antes de entrar a la pregunta, me gustaría también mencionar un nombre que es muy importante
en lo que es la historia del rock para su nacimiento, y que viene desde la década de los años 20, que es Robert Johnson. También es conocido como el abuelo del rock. Muchos artistas han sido influenciados por él. Bob Dylan, el propio Eric Clapton, que le hace homenajes, ya la propia historia que él tiene, ¿no? De no ser buscarse la vida como músico, no tener ninguna habilidad para tocar la guitarra, pero después de un tiempo retorna a su ciudad sabiendo tocar la guitarra, y de ahí surgen, ¿no?, estas leyendas de que cómo él vende su alma al diablo para aprender a tocar la guitarra, y es uno de los pilares fundamentales, creo, para la historia de rock. Ya entrando a la pregunta, creo que habría también que definir qué es rock, qué se entiende, porque hay muchas personas que lo entienden de distinta manera. Una de ellas, digamos, es estrictamente en lo musical, lo instrumental, que es una guitarra, un bajo, una batería, y en algunos casos que puede estar acompañado por un teclado. Y la otra parte con la cual yo creo que estoy más de acuerdo, que es en la actitud, que no solo se reduce a lo que es lo instrumental, sino qué es lo que reflejas, qué es lo que haces, qué es cómo tú te representas a través de las letras, pensando, qué es lo que estás pensando, qué sientes. Yo creo que viene por la actitud. Ya para entrar a lo que es el rock boliviano y sus inicios, habría que mencionar que es a finales de los 50, ya por el 58, 59, donde ya aparecen los primeros grupos de rock. Entre ellos, por ejemplo, están los Pepes, que es un grupo si no me equivoco, de Cochabamba, que son como grupo pionero donde ya vienen a conformar un grupo, pero ya ya en la época del rock and roll como tal, no tanto como el rock. Ya después, más entrando allá en los años 60, ya comienzan a aparecer estos grupos de rock bolivianos que ya la mayoría los conoce, en el sentido que son los más conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, son los Bonnie Boy Hots, que son entre los nombres más destacables. Ya más adelante vamos a mencionar a otros, pero creo que está ahí, ¿no?, la idea de rock. Me voy a adelantar un poco en el sentido de que ellos como el tema que habíamos escuchado en la introducción, que es Nevando, está una creación de Adrián Patiño, ellos lo graban, ¿no?, con instrumentos musicales eléctricos, y surge una polémica con la familia de Adrián Patiño, que ellos les prohíben que lo hagan, no querían que lo hagan, pero aún así ellos lo hicieron, ¿no? Y ahí está la actitud, la rebeldía del rock que a veces está, donde unos pueden romper eso y digo, bueno, por más allá de que me digan que no lo haga, lo voy a hacer. Claro, para resolver el problema ellos explicaron a la familia, se reunieron, que no estaban quitando el espíritu de la canción, sino lo que estaban haciendo era como un homenaje para que la juventud de la época pueda llegar a escuchar ese tema, esa creación de Adrián Patiño. Yo creo que se va a reflejar mucho en la actitud del rock y el rock boliviano en sí a partir de ese momento. Muchas gracias. Aldo, una pregunta similar, entonces. ¿Cómo tú considerarías que se entiende el rock cuando llega a Bolivia en la década del 70? ¿Cómo se lo entendería este rock boliviano? Bueno, gracias por empezar por la invitación. Coincido con Marvin al decir que, bueno, definir rock puede ser un poco complicado, en un sentido de que el rock es un género musical entendido por la instrumentación, ¿no? Guitarras eléctricas y lo moderno que representaba en esa época, pero a la vez como también a lo largo del tiempo, ya después de los 60, de la primera etapa del rock, también esto se refleja en una actitud que está enmarcada en un contexto político de dictaduras, ¿no? Entonces, un rockero no solo era el que hacía rock en cuanto a género, sino el que tenía una actitud y una postura en contra de lo establecido, ¿no? Muchas veces igual, por ejemplo, no sé, en Argentina
folcloristas se han considerado artistas de rock, como León Gieco, ¿no? No sé, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces coincido ahí con Marvin, ¿no? Ahora bien, sobre el origen del rock en Latinoamérica y en Bolivia específicamente, perdón, creo que es un tema que, pucha, poco se sabe y poco es averiguado, ¿no? Y es, yo creo que bueno, hay poca bibliografía acerca del tema, ¿no? Pero se puede encontrar que el rock ha estado desde temprano en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, hay un disco que es de una banda que se llama de Fábulos Monteros García, grabado en 1957, no se sabe el dato en qué casta discográfica, pero grabado aquí en La Paz, Bolivia, que se considera el primer álbum de rock latinoamericano, es decir, entendiendo que La Paz, Bolivia es la cuna del primer registro de este género, ¿no? Obviamente son canciones reversionadas de Carl Perkins y un artista más, no recuerdo, es un sencillo de lado A, lado B, que bueno, tienen ya registrado, y ese es un precedente impresionante, ya en 1957, es decir, de la misma época casi de Elvis Presley. Entonces, bueno, es impresionante cómo podemos encontrar, digamos, si hablamos de origen, cosas así, ¿no? En este lado del mundo. Ahora, eso tiene también que ver mucho con el contexto político con el que se vive con el que vivía el país. La banda se sabe que está de Fabulosos Monteros García, se sabe que dos de los integrantes eran dos hermanos, Monteros García, bolivianos, y el contrabajista era un estadounidense, un gringo, que probablemente él sea el que haya traído el género o los discos para incentivar a estos dos hermanos a hacer algo, ¿no? Y grabar, por ende, la primera pieza el primer registro de rock latinoamericano, ¿no? Ahora bien, igual el rock, entendiendo que en Estados Unidos fue una postura rebelde de la juventud, contestataria, digamos, contracultural. No necesariamente podemos entender así que aquí en Latinoamérica ha sido de la misma forma, ¿no? Aquí en Latinoamérica el origen, bueno, o la llegada del rock ha sido mediante el cine, los discos, etcétera, ¿no? Las revistas, y eso quiere decir que ha llegado mediante la industria de difusión de Estados Unidos, bueno, y de México sobre todo, ¿no? Que es el país cercano, que es el que más producía y difundía este nuevo boom, ¿no? Entonces el rock igual no se conocía como rock aquí, ¿no? Al principio. De hecho se lo llamaba música moderna, entendiendo el término de modernidad, ¿no? O sea, romper con lo tradicional que teníamos. Y entendiéndolo del contexto político igual, bueno, era chocante, ¿no? Para la sociedad, porque bueno, nosotros estábamos en plena construcción del nacionalismo estatal después del triunfo de la Revolución del 52, y bueno, el rock o la cultura moderna, lo de fuera, representaba un pensamiento alienante, ¿no? Que chocaba contra lo que estaba, pero bueno, lo destacable, digamos, del rock, que la única, se podría decir, el único eslabón que tenía con coincidencia del rock original de Estados Unidos, que era sobre todo producto de la cultura negra, es la construcción de una identidad a través de la música, ¿no? Y en este caso la construcción de la identidad juvenil. Muchas gracias, muy interesantes esos datos que nos estás dando, y en realidad, bueno, pues precisamente eso estaba enfocado también la segunda pregunta, y que bueno, pues ahora podemos pasar a Marvin, tal vez para que nos pueda hablar tal vez de las influencias que ha tenido, ¿no? ¿Qué influencias tienen los primeros músicos bolivianos que toman de artistas, de hecho, artistas extranjeros, ¿no? Claro, o sea, como lo dijo el Aldo, va por ese camino. O sea, también hay que tomar en cuenta la situación geográfica del país, donde, o sea, se llega a ese punto, pero digamos Bolivia que un poco más tarda, en el sentido de que no todos podían obtener los discos, digamos, de afuera, los que eran éxitos, sobre todo de Estados Unidos.
o habían solo dos maneras de obtener esos discos, o lo hacían por contrabando, que era la forma generalizada de que se internen los discos, ya sea por Chile o Perú, posiblemente Argentina, o ya sea que tú tengas un familiar que te lo pueda traer, o que tú tengas la posibilidad de viajar y traerte los discos. Entonces, eso reduce el mercado en el sentido de que muy poca gente tiene accesibilidad a esto. Entonces, los discos es en cierta forma como un artículo de lujo. Y eso me viene a la mente cuando, digamos, retrocediendo mucho más tiempo en el tiempo, digamos, como en la época colonial, donde un libro era un artículo de lujo. No todos podían tener, y además no todos sabían escribir y leer. Entonces, más o menos pasa lo mismo con un disco. No todos tenían esa posibilidad y era aún mucho más difícil obtener un instrumento musical. Y solo, digamos, o sea, los de familia, digamos, de élite, aunque no concuerdo mucho con el término de élite, son los que podían obtener un instrumento musical y tocar. Y bueno, lo que decía el Aldo, ¿no? Sobre esta propia identidad que estábamos teniendo aquí en Latinoamérica. Más que todo, lo que se venía a conocer, lo que en ese tiempo la música era como la nueva ola, los nuevos oleros, los grupos, donde tenía mucha influencia de, como ya habíamos hablado del rock and roll, del surf y demás otras influencias que se hacían en Estados Unidos, venían a eso, ¿no? Y en la letra es donde se puede ver, creo, más cómo se refleja eso. Donde la mayoría de las letras generalmente hablan de amor y desamor y esas cosas, que era lo que también llamaba más la atención. Entonces, yo creo que va por ahí las influencias que han tenido, o sea, por no mencionar algunos artistas, ya lo hemos dicho, o sea, ya sean Elvis Presley, tú ya lo has mencionado al principio, pero ya entrando un poco más en los 60s, o sea, una gran influencia ha sido los The Beatles, por ejemplo. Otro ha sido los Rolling Stones. Entonces, ya por ahí ya se va viendo cómo se va conformando, cómo se van teniendo esas influencias, pero a la vez se le va dando un propio carácter propio del país. Y eso yo creo que se lo va a ver un poco más adelante, pero ahora se reduce a eso. Excelente, muchas gracias. Aldo. Antes de esta primera parte, ¿no? De las influencias y es importante recalcar los pioneros, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de los fabulosos Fábulos Monteros García, que es del 57, que ellos sí tienen un registro, digamos. Pero obviamente es un caso muy aislado, ¿no? Es decir, un movimiento, una banda no puede reflejar un movimiento que luego ha realmente marcado una generación. Estos de Fábulos Montero han sido una excepción, ¿no? Pero hablando de pioneros, por ejemplo, de bandas locales, digamos, que han empezado con esto, hay, por ejemplo, están los Holly Juniors, que era una banda de un hijo no me acuerdo, de Dregal, si no me equivoco el apellido, que estudiaba en el Colegio Instituto Americano, que, bueno, hacían covers, por ejemplo, de Billie Holiday, ¿no? También estaban los Pepes, que había mencionado Marvin, que igual eran un folclórico, pero que ya habían escuchado algún disco de rock y estaban intentando igual como hacer el traspaso a guitarras eléctricas y demás. Y también estaba, por ejemplo, Ricardo y sus esclavos del rock, que luego ha sido parte de este grupo, han sido los que han formado Bonnie Boycott, que ha dejado ha sido uno de los grupos que ha dejado mayor registro, digamos, de canciones, ¿no? Que son justamente estos que estábamos escuchando de Nevando está, y que, bueno, también esta anécdota con la familia Patiño, ¿no? Y suponer también ahí, bueno, hay que entender igual ahí que el rock, si bien el rock ha sido una ruptura con lo tradicional, también ha representado un desafío para fusionar lo moderno, juvenil, mundial, universal, con lo local, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. Sí, precisamente eso también iba a ir mi siguiente pregunta. Les iba a preguntar también sobre el tema de lo que son las letras, lo que es el contenido,
lo que es tal vez lo que mencionaba Saldo hace rato de que primero es una ruptura con lo que son lo que es la idea general del nacionalismo, la idea estatal del nacionalismo revolucionario, que estos grupos vienen a romper, ¿no? Presentando una propuesta netamente moderna, netamente alienante, si se quiere decir, pero que también van a empezar a recuperar elementos pues de la música más tradicional, sin desconocer tal vez sus raíces bolivianas, ¿no? Así que se podría decir tal vez que tendríamos acá, primero aquí Aldo la pregunta, ya tendríamos, el rock boliviano empieza a tener una identidad propia en este momento. No, creo que más es el empiezo de una construcción, ¿no? O sea, yo creo que al principio obviamente es más una imitación, sin desvalorizar las obras que han tenido estos artistas, ¿no? O las intenciones tal vez de no solo imitarlo, pero en un principio yo creo que más era el boom de la tendencia, ¿no? De la moda, y que tiene que ver también con esto de formar una identidad juvenil, ¿no? Con el contexto con el que se estaba pasando. Pero creo que si bien se hacían algunas versiones, algunos grupos, no todos también, ¿no? De hecho, hay más registros de covers, digamos, por así decirlo, de versiones de canciones de los Beatles, Rolling Stones, Shakers, qué sé yo, grabadas, traducidas al español, que versiones de música tradicional hechas en rock and roll, ¿no? Ahora ahí me viene a la cuestión una cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, la influencia del rock, de la nueva olero, digamos, en Bolivia y en general en Latinoamérica, al menos Chile, Argentina más, que eran los vecinos, y Perú, donde más recibíamos, donde estaba el circuito al menos, era una influencia más del rock británico, no tanto así del rock and roll norteamericano, ¿no? Inclusive la estética que tenían, se manejaban los cortes, o sea, la tendencia en general era una visión británica del rock, ¿no? Y es curioso porque las bandas hacían este estilo californiano, es decir, de mar, ¿no? Es curioso, es chistoso, curioso, ¿no? Que, pucha, a 3.600 metros de altura del mar, un país mediterráneo, haya pegado tanto este estilo de rock, ¿no? Bien californiano, bien de costa, ¿no? Pero volví y versionando los Bonnie Boy Hot, por ejemplo, tienen una diablada tradicional que es bien Beach Boys, y si bien es una fusión con el folclore, digamos, una diablada hecha surf, no sé si podría animarme a decir que es una... Ya se ha completado una fusión, ¿no? Así, y se está queriendo formar una idea, como que una identidad del rock boliviano. Simplemente creo que es un intento de agradar más al mercado nacional, ¿no? Creo que es más un coqueteo de la música moderna a los oyentes de la música tradicional, ¿no? Es decir, como que, mira, también se puede hacer diablada con el rock. O sea, esto no es tan nocivo, no es para olvidar nuestras raíces, sino que es como que una invitación a modernizarnos, es también esa idea, ¿no? Pero no es tanto así como una idea de decir, vamos a recuperar lo nuestro con esto, ¿no? Yo creo que es más un coqueteo, como te digo, de marketing de la música del momento, de la industria del momento, que una construcción de identidad. Bueno, muchas gracias. Marvin, una cosa que mencionabas hace rato que me llamó mucho la atención, el tema de las letras. Por un lado, sí se ha quedado totalmente establecido de que el rock es una forma muy contestataria, ¿no? Un movimiento netamente contestatario y de rebeldía. Pero también mencionas que las letras estaban muchas veces enfocadas en el amor y el desamor. Me gustaría, por favor, que nos expliques un poco tal vez esto, que a veces suena medio contradictorio, pero yo sé que tiene algo de sentido. Sí, antes de entrar a responderte, me gustaría dar dos ideas, creo que sobre algo que había dicho antes, lo he dejado un poco suelto y creo que es bueno complementarlo. Sobre la idea del rock and roll, claro, es el inicio,
Y la idea es, digamos, o sea, no solo conocía como rock and roll como tal, o rock si se quiere, o sea, era música pop y era la cosa que llamaba a la juventud, a la rebeldía, o sea, a Elvis se lo ha censurado solo por mover las caderas y por eso era Elvis de pelvis, ¿no? Entonces era por ese lado. Claro, y ya más adelante, como decía el Aldo, el rock británico, digamos, la influencia de la música británica, claro, ha venido con la estética, ¿no? Las caballeras largas, por ejemplo, era un, un ejemplo de ello. Y bueno, eh, también Aldo decía sobre, o sea, hacer ritmos típicos, o sea, la diablada, caso, un ejemplo de ello, digamos, y hacerlo, digamos, con instrumentos eléctricos. Para mí, yo lo entiendo en el sentido de que son semillas para que lo que va a venir después, lo que va a crecer y lo que va a generar después. Claro, la idea era vamos a mezclarlo, le vamos a dar nuestro toque autóctono, pero con influencia de afuera. Entonces yo creo que va por ese camino. Ya en los 70 sí se lo va a ver reflejado de otra manera, que va a profundizar más allá y creo que es una época muy productiva. Ahora hablando un poco de las letras, que era lo que más me llamaba la atención, son dos letras de los nombres de dos canciones que son muy llamativos, que es del grupo The Donkeys. Los dos, los dos temas, o sea, son colegados en un sentido de que uno se llama Luis XV y el otro Luis XVI. Y les voy a leer parte de las letras para que, digamos, entremos un poco más, o sea, ir a las fuentes para ver a lo que se referían. Y el tema Luis XV viene y comienza así, ¿no? ¿Qué más quieres tú de mí? Si nada puedo darte ya. El amor que te ofrecí fue poco para ti y ahora tú sola estás. Piensas buscar perdón. Tú lo sabes ya muy bien cómo es mi corazón. Soy Luis XV en el amor. No te puedo perdonar. No confiaste en mi corazón, siempre dudaste de mí. Entonces ahí ya se puede ver una letra del desamor, ¿no? Que está acompañado por los típicos ritmos de la época. Claro, no es una canción que dura alrededor de 2 minutos y medio más. Y lo interesante es la otra canción que se llama Luis XVI. Y la letra dice así, bueno, comienza, ¿no? Su Majestad Luis XVI. Y más adelante en la letra dice, Luis XVI llegó y lo destruyó. Él es ahora el rey de todo el amor. Luis XVI. Atención, por orden de su majestad Luis XVI, el nuevo rey del amor. Luis XV queda descartado y desterrado del condado. O sea, ya vemos lo que viene reflejando en la época, en estas dos letras. Me parece muy interesante, pero es lo que más, digamos, la juventud de la época pedía, es lo que más reflejaba en ese entonces. Ya más adelante se va a ver otro tipo de letras, pero como este es el comienzo, podemos ver que estos son lo típico en una generalidad hablando del tipo de letras que hay. Muchas gracias. Bueno, me quedó una duda muy interesante que me llamó mucho la atención también algo que estaban mencionando. Y yo quisiera que, bueno, no sé si lo saben, en realidad esto no estaba dentro de la lista de preguntas, pero ¿qué grupos extranjeros escuchaban aquí los primeros músicos bolivianos o los primeros fans bolivianos? ¿Se sabe algún dato de qué artistas, de dónde llegaban? Aldo estaba mencionando de Gran Bretaña principalmente, pero ¿se sabe qué artistas eran los más escuchados? Aldo. Bueno, sí, creo que, bueno, se puede decir cuáles eran los más escuchados, sí, los Beatles, Rolling Stones, Animals, The Kings tal vez, igual los Shakers, por ejemplo, y eso está claro porque la discografía nacional que registra, bueno, los grupos que han registrado discografía nacional han hecho versiones de estas bandas en español o instrumentales, ¿no? Pero la influencia es amplia, ¿no? O sea, no... Igual, de la misma manera como se miraba, bueno, a Europa, al norte, digamos, al epicentro de este germen del rock, igual bandas miraban a su alrededor, ¿no? Las bandas locales, es decir, Argentina, Perú, Chile, ¿no?
por ejemplo, los Bunny Boy Hots tienen canciones, como una canción que se llama Visión de Otoño, que es una canción original de una banda que se llama Blue Splendors de Chile, y tienen una versión aquí boliviana, es decir que me pongo a pensar que esta visión del allá, del exterior, no solo era Europa, sino era el alrededor cercano, ¿no? Y bueno, las influencias entonces es que sí que han sido igual latinoamericanas, no solo europeas y norteamericanas, ¿no? Y también bandas mexicanas también, porque estaban igual influenciados mucho por el cine, por ejemplo, ¿no? Que se producía en México y venían, bueno, aquí las películas con bandas sonoras o con actores como Enrique Guzmán, los Teen Tops, ¿no? Que también, bueno, ellos hacían versiones de Elvis Presley en español, ¿no? Y bueno, ponen de aquí igual. Conocían a Elvis Presley, pero no necesariamente directamente por Elvis Presley, sino por los Teen Tops, digamos. Bueno, Marvin, si podrías tal vez acotar algunas cosas más, algunas otras bandas. Básicamente lo que había mencionado el Aldo, o sea, en algunas entrevistas de algunos integrantes de los Bunny Boy Hots, mencionan siempre a The Beatles. Es que también, o sea, yo creo que su influencia ha sido tan fuerte porque, o sea, ha sido planetario. O sea, quiero mencionar algo pequeño como un pie de página. Por ejemplo, en la Unión Soviética, o sea, había un mercado de contrabando de músicas, de discos, pero en estos acetatos de rayos X. O sea, los rayos X, estas láminas que se tenían, hacían discos y grababan sonidos. Y se sabe que, por ejemplo, la música de Beatles llegó a la Unión Soviética a través de estos discos. Entonces, o sea, ha sido tanto la influencia así planetaria que, o sea, en todos lados se escuchaba. Y claro, y tiene mucha razón Aldo al decir que no solo son ellos, sino también que a ver qué están haciendo en otros países. ¿Qué están haciendo en el Perú? ¿Qué están haciendo en Chile, Argentina? Veamos. Entonces, y ellos hacían el cover, ¿no? Y para darle si quieres, para entrar al mercado nacional, ¿no? Los temas más tocados, más solicitados, le daban una versión boliviana, si se quiere, un cover sobre el tema más conocido. Pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Aldo. Ahí igual complementan, sí, igual tiene, bueno, lo que mencionaba Marvin, tiene mucho que ver con y volviendo más atrás, la adquisición de los discos, ¿no? O sea, la influencia que llegaba era porque tenías una posición o lo habías escuchado en la radio, ¿no? Y por ejemplo aquí en la radio, bueno, había radios, programas de radios, y bueno, es bueno mencionarlo, ¿no? Tal vez igual. Por ejemplo, había en Radio Méndez, había el show de los sábados, que difundían música rock and roll. Y igual, por ejemplo, en Radio Bolivia había This is Rock and Roll, igual. Y estos, por ejemplo, ponían lo poco que tenían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Radio Bolivia, es donde trabajaba Dueri, si no me equivoco, que es el que contrabandeaba discos de Chile y Perú, pero los contrabandeaba, o sea, y si contrabandeaba era lo que le llegaba de rebote, por así decirlo, porque otra cosa es pedirlo de catálogo, ¿no? Que te llegue por el sello EMI o Victor, RCA. Entonces llegaba lo que estaba muy, muy vigente, y habían salido miles de copias para que llegue hasta este lado del mundo. Entonces, obviamente, en el norte, en Inglaterra, en Estados Unidos, había muchas bandas, ¿no? Pero obviamente no llegaban hasta aquí, solo llegaban los grandes, por así decirlo, ¿no? Los que estaban en el top 10. Listo, muchas gracias. A ver, bueno, vamos tal vez con una de las preguntas más centrales de esto, ¿no? Marvin, primero podemos empezar contigo. ¿Cuáles consideras que han sido los grupos o artistas más emblemáticos de esta época? No quiero pecar de mala memoria, porque quizás no diga algún nombre, pero
o sea, en esta primera época, o sea, creo que los grupos claves han sido, por ejemplo, los Bonnie Boy Hots, un grupo muy importante. Otros han sido los Grillos, de Splendid, de Dalton, los Donkeys, del cual les he leído dos de sus letras, los Loving Darks, y sobre todo creo los Climax. Creo que esos han sido, quizá, es obvio que hay otros grupos más que están ahí, porque no hay que olvidar que no solo se hacía rock en el lado occidental del país, o si quieres solo en La Paz, también se hacía en Cochabamba, en Sucre, en Oruro, creo que también, por favor corríjame, los ovnis de Guanuni, por ejemplo. No sé si es de esa época o de los 70, no estoy muy seguro, pero son grupos, y me estaba olvidando del grupo 606, que igual es un grupo muy importante, que son todos estos grupos que, digamos, son los que reflejan más, son los más vistos, los más visibles. Bueno, sí, yo de esa parte igual coincido en algunas bandas, igual no quiero pecar en olvidarme. Creo que, o sea, creo que todos han aportado, todas las que han grabado un material propio, creo que vale la pena mencionarlos, o que no queden en el olvido al menos. Pero si me pones, digamos, en una cuestión de mis favoritos o los que le tendría que echar más ojo, digamos, tal vez sea los Bonnie Boy Hots, que han producido demasiado y tenían este interés por volver la música tradicional en el rock and roll, el switch, cambiarle. También los Loving Darks, bueno, que por algo siguen sonando hasta ahora. Los Grillos que igual han tenido una carrera pucha que se ha extendido hasta los 80, ¿no? O sea, no han parado, creo que han sido como un pilar del rock boliviano. Y también creo que un artista que me gusta mucho y que igual tiene una historia peculiar, por así decirlo, son los Forestar, ¿no? También que bueno, tienen muy buenas canciones de nueva ola, ¿no? Pero, pucha, como dice Marvin, no quiero pecar igual de decir estos son los importantes o mejores, ¿no? Creo que todos los que han grabado han aportado algo para estudiar, para escuchar y para valorar, ¿no? Bueno, gracias. Y precisamente, Aldo, también la pregunta, esto es para ti, sobre precisamente el tema del desarrollo de las grabaciones, o sea, hablando ya desde lo más técnico. ¿Cómo eran las grabaciones? En ese momento los artistas de rock boliviano grababan en los estudios en Bolivia, viajaban a otros lugares. ¿Cómo se producían los discos? ¿Cómo salía este material? Bueno, en ese entonces había dos casas ya discográficas, dos fábricas fuertes al menos, que eran Discos Méndez, y de los Méndez, de los hermanos Méndez, y Discolandia, ¿no? Del turco Dueri. Estos tenían sellos, ¿no? O sea, no necesariamente grababan bajo el Disco Méndez y Discolandia, ¿no? Tenían sellos, Éxito, Lira, Psicofásicos y demás. Bolivia, cuando ha llegado la era del rock and roll, estaba muy retrasado en el tema tecnológico. Todavía Discos Méndez, por ejemplo, fabricaba discos de 78 RPM, que ya prácticamente ya había perdido la vigencia en todo el mundo, ¿no? Y aquí se seguían grabando discos sobre 78 revoluciones por minuto. Igual la zona de influencia hizo que muchos artistas aquí graben en 33 RPM, ¿no? Ahora aquí tengo unos discos, por ejemplo, estos discos son los singles, ¿no? Estos son los singles. Este es un sello Lira de los Grillos, 33 RPM. Es una velocidad, eso quiere decir que es una velocidad de reproducción. También, pero significa calidad, porque bueno, en estos discos grababan, supongo que también por temas presupuestarios, 4 canciones por disco, 1, 2, cosa que en un disco de 45 RPM, que era el estándar en el que se grababa el rock and roll británico o en el norte
solo se grababa una canción o dos canciones por lado, y da la casualidad que, bueno, y tiene la característica que tienen el hoyo más grande, ¿no? Y este viene con un adaptador, etcétera, ¿no? Y es otra velocidad. Pero aquí, en Brasil y en Argentina, si no me equivoco, igual en Perú, predominaban los 33 RPM, ¿no? Esto es un tema que hay que investigar, no estoy seguro, bueno, no estoy tan seguro por qué lo hacían en 33 RPM, supongo que tiene que ver con el presupuesto, pero también tiene que ver con la tecnología con la que se contaba en los estudios de grabación, ¿no? Y tiene que ver también con el retraso de la tecnología de grabación y de estudio en Bolivia, ¿no? Que, bueno, no se ha actualizado, nunca realmente nunca ha podido tomar el tren, ¿no? De estar a la par de las industrias de afuera, ¿no? Muchas gracias. Bueno, manera de ya ir cerrando con algunas de estas ideas. La verdad me pareció una muy interesante charla, muy interesantes aportes, cosas que la verdad, sinceramente yo desconocí. Me imagino que todo el público que nos está escuchando y nos está viendo también desconocía muchas de estas cosas. Pero bueno, a manera de ir cerrando ya algunas ideas generales. Vamos a empezar con el Marvin. Marvin, ¿qué rescatas del rock boliviano de los 60s? ¿Han dejado al final algún legado? ¿Qué han dejado para las siguientes décadas? Lo que también queremos ver en las siguientes sesiones de esta parte del programa, ¿no? O sea, sí han dejado, ¿no? No se puede decir que no hayan dejado nada. Porque, o sea, la influencia siempre se lo va a ver ahí a través del tiempo, y como decía Laldo, o sea, el material registrado está ahí para ser escuchado, estudiado, pero también el material es para disfrutarlo, ¿no? Y lo que creo que ha dejado esta primera etapa, si se quiere, del rock boliviano, es primero la actitud, el hecho de que ellos sí hayan tomado los instrumentos, si bien hayan hecho covers o hayan hecho estas canciones que pueden ser de amor o desamor, pero están ahí, o sea, sí lo hicieron, y eso queda, digamos, es un primer paso para que lo va a venir después. También era otra cosa importante es esta identidad que ellos estaban buscando. Si bien se puede decir que eran personas que tenían dinero, gente pudiente, que tenían el acceso a los instrumentos y también a los discos, también buscaban una identidad, y al hacer esa música también han encontrado que otras personas se sentían reflejados por eso. Entonces, ellos han comenzado, digamos, en un mercado muy pequeño, o sea, en el mercado interno. Pero, o sea, como decía el Aldo, si bien hemos llegado atrasados en lo que ha sido en la producción discográfica, pero se ha visto la necesidad de satisfacer eso. O sea, porque ante una demanda siempre va a haber una oferta. Entonces, al haber ellos comenzado esto, o sea, han dejado de que haya una industria que pueda producir discos, que pueda producir música, y en el tiempo se va a ver si va a crecer o no. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, lo que ellos han ido produciendo es lo que han ido dejando. Y ese ejemplo que decía el Aldo, o sea, de tocar música del folclore, llevarlo a lo eléctrico, yo creo que ese es un paso muy importante, porque ellos han dicho, mira, ellos han hecho esto, quizás nosotros podemos llevarlo al siguiente nivel. Entonces yo creo que viene ahí, porque ya en la década de los 70s, ahí es cuando sí se va a ver reflejado mucho más aún si se quiere, este paso del folclórico a lo eléctrico. Muchas gracias. Aldo, la misma pregunta. ¿Qué legado ha dejado este rock boliviano de los años 60? ¿Qué influencia ha tenido esto para futuras generaciones, futuros músicos? Realmente los músicos que van a llegar posteriormente van a hacer rock, ¿han tomado algunos elementos de ellos? Sí, bueno, yo creo la verdad que hay dos puntos importantes de esta época, y es una es que el rock ha hecho visible a la juventud. Es el primer paso de volver a la juventud un sujeto social importante, ¿no?
con protagonismo. Creo que ese es un legado importantísimo que luego se va a continuar y bueno, va a evolucionar a medida de su contexto, ¿no? Y dos, creo que también una cosa muy importante es el registro que dejan estas bandas, ¿no? El registro musical, si ya bien se puede discutir el contenido, la forma en lo que hacían, cómo lo hacían, bajo qué circunstancias tecnológicas lo hacían, es el legado del registro, lo que significa es una fuente física de donde podemos sacar y extraer datos históricos importantes. Que hoy en día, por ejemplo, el disco en vinilo, lamentablemente, en nuestro país, todavía no tiene el lugar de valor histórico que tendría que tener, ¿no? Creo que de esa parte ahora en el mundo se está viviendo un revival de la colección de discos en este formato, y hay muchas personas que están salvando estos documentos prácticamente de la basura, y bueno, lamentablemente, y no tan lamentable, los están rescatando para sus colecciones privadas, digamos, ya que estos discos están siendo olvidados porque no tienen la importancia de ser vistos como fuente, ¿no? de información. Entonces creo que el registro de esta época de los 60 que han dejado estas bandas, que es de hecho un boom, yo creo, si hablamos a nivel de producción industrial de música, esta época representa una época donde realmente se ha registrado mucho material discográfico. Creo que ese es un valor muy importante de esta época y su legado, el habernos dejado tanto registro de esta música, ¿no? Y para contrastarnos el contexto político en el que se vivía en el país, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos al principio, esta época de los 60 representa la muerte del Che Guevara, el inicio de las dictaduras, el mayo del 68, bueno, a nivel general y demás, ¿no? Y que tiene esta banda sonora de muchachos haciendo rock, ya sea familias pudientes o no, porque obviamente cada historia de cada banda y cada personaje de cada banda tiene su peculiaridad, hace y alimenta y nos da un contexto tal vez más amplio de lo que realmente ha sido, ¿no? Esa época para un joven, digamos, y lo que ha significado la construcción de esta identidad ahora juvenil que tenemos, de jóvenes rebeldes que hay, ¿no? de esta visión que hay ahora de la juventud. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias a los dos, tanto a Marvin como a Aldo. Realmente ha estado muy interesante la charla de hoy, muy interesante haber tenido la suerte de poder moderar esta charla. Para mí ha sido de mucho aprendizaje. Yo creo que igual para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es de la misma forma un aprendizaje muy interesante, realmente compartir estos conocimientos. Bueno, será hasta el próximo programa que nos toca desde el sótano de la historia, y bueno, desearles lo mejor y que estemos para una próxima vez, ojalá ya hablando todos juntos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Yo la miré, la seguí, ella a mí me miró, en el vaivén desapareció.